Estas serán las personas que nos representarán en el Congreso de la República. Ellos tendrán la responsabilidad de crear, de modificar, de derogar las leyes y, por supuesto, de fiscalizar con el objetivo de impulsar el desarrollo político, económico, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, Propuestas Legislativas. Hoy vamos a conversar sobre el desarrollo del turismo y también de la gestión y difusión cultural. ¿Cómo impulsamos este desarrollo? Vamos a preguntar qué propuestas tienen nuestros candidatos al Congreso de la República, en este caso nuestras candidatas. Presentamos a continuación a Lourdes Coll con el número 25 por Peruanos por el Cambio, bienvenida. A Patricia Yariguamán con el número 10 por Democracia Directa, bienvenida. Mucho gusto. A Julia Panta con el número 35 por Alianza para el Progreso del Perú, bienvenida, bienvenida. Gracias. Todas vamos a empezar escuchando las propuestas. Cada invitada tiene 2 minutos para hablarnos de lo que sería su trabajo de llegar al Congreso de la República. Lourdes Coll, ¿cómo usted trabajaría? ¿Cuál es la oferta política en cuanto a turismo, desarrollo turístico y, por supuesto, en materia cultural? Sí, o sea, yo estoy aquí porque quiero denunciar de que verdaderamente en cuanto al aspecto cultural estamos bajísimos. Solamente el 0.4% del PBI es dedicado a la parte cultural. Y nosotros tenemos el país más rico en historia, hemos sido la capital del virreinato, la capital del incanato, y tenemos como una rica historia profunda, y solamente el 10% de los sitios arqueológicos de los 190.000 que tiene el Perú están debidamente y adecuadamente llevados a cabo, ¿no? Entonces, la propuesta principal es que lleguemos a tener una cultura profunda de lo que tenemos en nuestro país. Comencemos por ahí. Tenemos 147 lenguas, dialectos, y el Estado tiene que llegar a captar y estar ahí presente en estos diferentes sitios con diferentes lenguas. Una de las propuestas es crear la Academia de la Lengua del Quechua y enseñar a los niños que tienen su idioma en quechua, pues en la lengua original que ellos tienen, ¿no? También integrar lo que es cultura con lo que es turismo, por lo menos llevar 4 proyectos a cabo que tengan integrados cultura y turismo. Después hacer circuitos mágicos y hacer un equipo multifunción que integre tanto lo que es la gastronomía, lo que es el deporte, lo que es la historia y lo que es el sitio mismo turístico al que se va a visitar. Y por último, pues dar un impulso mucho más grande a lo que es el turismo y a lo que es la cultura de nuestro país. Potenciarlos, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Muchas gracias. Luego en un siguiente bloque vamos a hablar del cómo potenciarlo, ¿no? Todos estamos de acuerdo, yo creo, aquí en este panel de que es justo y necesario potenciar, desarrollar en el ámbito turístico y en el ámbito cultural nuestro país. Podríamos vivir incluso del turismo. Pero bueno, vamos a esperar al segundo bloque. Las industrias, tanto en España como en Italia, eso es la industria. Exactamente, ¿no? Exactamente. Así que luego vamos a conversar del tema. Patricia Yariguamán con el número 10 por Democracia Directa. La escuchamos. Sí, en realidad para nosotros el tema del turismo tiene mucho que ver con el sistema económico que pensamos desarrollar en el país. Para nosotros pensamos desarrollar una economía nacional pluralista, diversa y solidaria. Nos interesa mucho formar un mercado sociocéntrico que enfoque los derechos y esté al servicio de la sociedad. Es decir, nos interesa la diversificación del mercado, ¿no? Abrir un mercado competitivo, ¿no? Pero también, obviamente, reivindicando nuestra identidad y nuestra soberanía de desarrollo. Por eso es importante para nosotros que el Estado entre a tallar en el escenario del desarrollo turístico, que sea un actor importante, ya que, como hemos visto, el sector que más invirtió en turismo es el sector privado y existe un aislamiento y una desarticulación entre Estado, sector público y sector estatal, ¿no? Privado. Entonces, necesitamos... Y en ese camino para nosotros es clave el fortalecimiento o darle un rol protagónico a los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no?
para nosotros, por ejemplo, el turismo es un ingreso muy importante. Si tú te das cuenta, cubre la columna vertebral económica en el país. Representa, después de la agroindustria, el segundo que ha incorporado mayores divisas. Desde 1990 a la fecha, hemos tenido cerca de 3,5 millones de turistas en el país y sigue incrementándose y sigue la demanda, no hay mayor demanda. El problema es que lo ofertamos. Para el turismo a nivel exterior, para el exterior deberíamos ampliar las rutas turísticas. Solamente existen dos rutas turísticas importantes para el exterior, que es Machu Picchu en el Cusco, las líneas de Nazca de Nica, y sin embargo nosotros tenemos una cultura muy rica en cuanto al tema turismo arqueológico, turismo colonial, el turismo ecológico, como es en la Amazonía, el turismo de aventura y el turismo en cuanto a las playas. Entonces nuestra diversidad no solamente es rica, es tan amplia, es variada, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí nos interesa que el Estado entre a tallar en este desarrollo del turismo y sobre todo fortalecer la formación técnica profesional del turismo. ¿Qué quiere decir? Que se le dé más importancia, mayor valor a las profesiones relacionadas con el turismo, en este caso como son las guías turísticas. Bien. Debe dársele un peso especial, porque ya que está siendo el boom el turismo, el próximo en representar la economía del país, debería también darse a los profesionales en esta área esa importancia. Ahora, el turismo no solamente... Acabó el tiempo, vamos a seguir conversando en unos minutitos más. Le vamos a ceder ahora la palabra a Julia Panta con el número 35 por Alianza para el Progreso del Perú. Usted ya ha escuchado las propuestas y la visión que tienen sobre este tema nuestras invitadas. ¿Qué nos dice usted? ¿Qué haría llegar al Congreso? ¿Cuál es su oferta política? Bueno, creo que congeniamos todos, como ya lo han dicho mis otras expositoras, ¿no? En realidad, el turismo en el Perú es tan amplio y tan grande que deberíamos de explotarlo en mejor forma. El 80% de la población prácticamente está en zona urbana, pero hay tantas zonas del Perú que se pueden explotar. Son 3 millones, como ya lo dijeron, 3,5 millones de turistas que hemos tenido en el año 2015, y de verdad que estamos sentados en un banco de oro. Hay tantas zonas turísticas en las cuales podemos departir y poder seguir promocionando a nivel internacional para poder tener más afluencia, formar un canon, por ejemplo, de turismo, y aparte de eso, el turismo va conjuntamente con lo que es educación. Y educación y cultura es lo mismo prácticamente. Entonces ahí tenemos que fortalecer lo que es la identidad nacional. No tenemos una identidad nacional, no tenemos valores que ahora los muchachos puedan seguir siguiendo en este país. Lamentablemente en nuestro país estamos totalmente desgastados, no tenemos una educación cívica. Eso se necesita implementar en los colegios, porque en los colegios no se hace la educación cívica. Si tú no amas a tu país, ¿cómo vas a ser tú mismo? Todo peruano tiene que ser embajador del país. Tiene que ser un embajador del país, el cual promueva el turismo, educación y cultura a nivel consorcial. O sea, tiene que ser un consorcio entre las tres, unidos, para que nuestro país siga saliendo adelante. Entonces, en base a todo ello, nosotros que tenemos que promover legislaciones que hagan de que exista un canon turístico, que haga que se dé mayor porcentaje a la educación. Nosotros somos el país que tenemos menor porcentaje que invertimos en educación a nivel Sudamérica, y de verdad que es una vergüenza. Por eso es que no tenemos el amor a la patria de poderla defender cuando vamos a algún lugar en el extranjero. Siempre decimos nuestro país, hablan del Perú, la delincuencia o lo que ocurre en el Perú, pero nadie lo defiende. O sea, nadie lo defiende como si fuera un hijo, porque eso es nuestro país. Bien. Es un hijo nuestro. Muchísimas gracias, ¿no? Usted ha dicho que cada peruano tendría que ser embajador del país, pero para eso hay que conocer nuestro país, hay que amarlo, y hay que conocernos, tener el interés de conocernos. En lo personal creo que no existe una identidad nacional, sino varias identidades nacionales. Habría que profundizar más en eso. Bueno, es momento de hacer una pausa. Yo me emociono y me apasiono, pero vamos a dejar esto para el segundo bloque, porque voy a consultarles a nuestras invitadas cómo lograríamos todas estas iniciativas que de hecho son bastante interesantes, pero claro, hay que saber la viabilidad, cómo, mecanismos, planes estratégicos, tiempos, organización. Hacemos la pausa y regresamos con elecciones 2016, propuestas legislativas.
Nuestro paradero es la ciudad de Cutervo, en la región Cajamarca. Alistamos maletas y buen entusiasmo para hacer nuestro su colorido carnaval. Acá estamos con el diablo. ¿Y te vas a poner el diablo? Sí. Lleno de costumbres y mojadas, de reinas y coplas, de disfraces, de sancocho y mucho baile. Nosotros consideramos que las rencillas más fuertes acá se terminan con el carnaval. Sí, ¿no? Desde la tradición y alegría presentamos La Tierra del Ilucán, un episodio para recordar aquí en Costumbres. El verdadero espíritu de los peruanos. Este martes, inmediatamente después de nuestro cine, solo por TV Perú, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Pura Leche de Vaca Gloria. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Cocinero presenta la diferencia entre frito, bien frito, solo con Cocinero. No se quema, no se evapora y es clarito. Frituras perfectas, crocantes por fuera y jugosas por dentro. Tu aliado experto en frituras. Buenazo, ma. Cocinero. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Cocinero presenta papas listas para freír. Sin lavar, pelar ni picar, quedan doraditas y más ricas. Encuéntralas en supermercados. Estamos de regreso con elecciones 2016, propuestas legislativas. ¿Cómo impulsamos el desarrollo turístico, la gestión cultural, la difusión cultural en nuestro país? Vamos a seguir conversando con nuestras candidatas al Congreso de la República. Nos toca escuchar a Lourdes Coll con el número 25 por el Partido Peruanos por el Cambio. Ella nos habló del presupuesto asignado, ¿verdad? A la cultura, que es bajísimo. Bajísimo. ¿En cuánto subiría este presupuesto o cuál sería el pedido de Peruanos por el Cambio en cuanto a cultura? Luego nos ha hablado de las lenguas originarias, que son 147, aunque en realidad este catálogo todavía debería revisarse e incrementarse. Sí. Luego, la Academia de la Lengua Quechua me ha parecido a mí genial. Por favor, quisiera que usted me detalle más al respecto. Y, bueno, los proyectos integrados con un enfoque cultural y turístico. Bueno, la Academia de la Lengua Quechua lo dice por su propio nombre, ¿no? O sea, tener un instituto que regule y dé a conocer la gramática y ponga las reglas, ¿no? Así como hay una Academia de la Lengua Española y te dice lo que se usa y lo que no se usa. Una maravilla. Igual, ¿no? Y poder incentivar que se tenga profesores en lengua quechua y sobre todo los niños, ¿no? Los niños que están en los lugares alejados generalmente tienen un profesor que no domina el quechua y cuando va a enseñar agarra al niñito más avispado que sabe español y le explica a él y ese explica a los demás cómo van a aprender los que no dominan el castellano. Entonces por ahí
tenemos que empezar. Pero esto es más una materia del tema de educación, ¿no? Claro, que como lo ha dicho educación bien, intercultural bilingüe, pero también necesitamos gente capacitada, especializada en interculturalidad y con el manejo del idioma quechua y de otros idiomas. Y de otros idiomas que también son importantes, como el aymara y otras lenguas nativas de la selva, ¿no? Ahí podríamos enfocarnos en la inversión nuevamente en educación, ¿no? En educación, pero hablando netamente de turismo, lo que necesitamos es infraestructura. Tenemos lugares bellísimos, pero no tenemos cómo llegar. Lo comentábamos en la pausa. Lo que comentábamos en la pausa. Hace poco he visto ya que han puesto unas cabinas en Cuela que se va a poder subir y... El teleférico. Sí. Me parece fantástico porque de otra forma toma muchísimo tiempo llegar hasta la Chachapoyas. A ver, ¿cómo se llega a Chachapoyas? Se puede llegar por Chiclayo, un viaje larguísimo. También por Cajamarca y luego bajas y... Por Tarapoto también, pero también, un aeropuerto en Chachapoyas... Sería buenísimo, ¿no? Una maravilla. Y tú te pones a cuantificar, mi profesión es la economía, ¿no? O sea, tú te pones a cuantificar cuánto voy a invertir en el aeropuerto, cuánto voy a invertir en las carreteras y cuánto me va a redituar la industria turística, pues es mucho más. Entonces, como inversión, tú dices, mi costo es esto y mi rentabilidad es lo otro. Y te sale completamente positivo. Por eso que hay países como Italia, como España, que viven prácticamente del turismo. ¿No? ¿Y nosotros tenemos tanto que ofrecer? Tenemos muchísimo, o sea, somos en realidad de Latinoamérica, somos los que tenemos más que ofrecer. Hemos sido capital del virreinato, hemos sido capital del incanato. Y en paisajes naturales también, ¿no? En paisajes naturales. Exactamente. Bueno, la catarata de Gocta, ya que mencionamos la zona de Chachapoyas, Cuelam, ¿no? Que es una ruta lindísima, los sarcófagos de Carajía, Leimebamba. Gocta es la tercera cascada más alta del mundo. ¿Eso cuántos peruanos lo sabemos? ¿Cuántos peruanos ¿Cuántos peruanos han ido a Cuelam? Podríamos sacar una estadística de ese dato, ¿no? Muchísimas gracias. Infraestructura, Patricia Yariguamán con el número 10 por Democracia Directa. Usted nos ha hablado de esa diversificación del mercado, pero articulado con un trabajo eficiente del Estado, ¿no? ¿Usted cree que estamos explotando nuestro potencial turístico, cultural? Y cuando hablo de cultural también me quiero referir a las expresiones contemporáneas, posmodernas, cultura viva. Sí, mira, en realidad acabas de decir algo muy interesante. No estamos explotando en realidad lo que representamos, no solo como cultura, sino como biodiversidad. En algún momento algunos estudiosos decían que el Perú era un mundo, un planeta en chiquito, porque tenemos la mayor cantidad de diversidad en cuanto a flora, fauna, climas. Tenemos la mayor cantidad de climas en el país, ¿no? Y asimismo también se ha invertido en protección, reservas, pero yo sigo considerando que no es suficiente, ¿no? En ese sentido, para nosotros seguimos insistiendo, el papel del Estado es fundamental, y es fundamental para que tome prioridad en que, como lo dijo la actual Lourdes, no es una inversión a pérdida, es una inversión a ganancia, con las más mínimas, casi nulas pérdidas, invertir en el turismo, que significa invertir en la diversidad cultural, que significa invertir en el peruano, en la peruana, que significa invertir en revalorar lo nuestro, nuestra historia, nuestros orígenes, y también revalorar aquella mezcla, aquella función entre lo occidental, lo andino y lo amazónico. Entonces realmente lo que tú comentas como lo contemporáneo es lo rico que hay que revalorar. Hoy en día, que como ya lo dijo también Julia, estamos en una situación de crisis, en una situación invalores, estamos retrocediendo en el tema de valores en nuestros jóvenes y jovencitas, que es urgente resolver. Y yo creo que una manera de fomentar el turismo también, el fomentar el turismo no solamente significa tener mayor desarrollo productivo y económico, sino invertir en la población, fomentar, como ya decía, la interculturalidad, la multiculturalidad, la pluriculturalidad, ¿no? Y en ese sentido, Democracia Directa promueve la identidad nacional, en ese campo, en ese terreno. Claro, pero una identidad nacional que esté fortalecida en las diferencias. Exacto, en todas las muchas diferencias, tú tienes toda la razón. No podemos estar en este momento de ponernos ajenos a lo rico que
hoy resultamos ser con esta mezcla intercultural que tenemos, pero revalorando todo aquello que obviamente posee nuestro país como riqueza, patrimonio nacional, cultural y natural. Exactamente. ¿No? Ahora, en cuanto al fortalecimiento de la capacitación técnica profesional, eso también es básico. Es importante, importantísimo. Se deja como un profesional de segunda, tercera categoría al profesional técnico, y no puede ser de esa manera. El profesional técnico también debe cumplir un papel y tener la importancia adecuada. Y nuevamente enlazamos el tema con educación, ¿verdad? Los jóvenes deberían de saber la demanda que hay laboral cuando estén saliendo del colegio para poder dedicarse a un sector A, sector B, sector C, es decir, ya sea al turismo, al ámbito cultural, a la educación, etcétera, ¿no? O al periodismo también. Bien, muchas gracias. Julia Panta con el número 35 por el Partido Alianza para el Progreso del Perú. Usted nos habló de un canon del turismo, ¿no? Quisiera que me lo explique, por favor. Bueno, definitivamente lo del canon del turismo depende del área donde vayamos, ¿no? Si estamos hablando del Cusco, estamos hablando de Cajamarca, depende el distrito en el que estemos hablando, es el canon al cual el porcentaje que favorecería. Y ese canon podría salir del mismo IGB, de la reducción del IGB. Entonces yo creo que es la única forma de que nosotros podamos repotenciar. Decimos que necesitamos infraestructura, pero ¿de dónde formamos la infraestructura? Necesitamos que se asigne, ¿no? Se asigne a cada área según el potencial que tengamos, porque el Perú, como decimos, el Perú es tan rico, tenemos tanta riqueza turística a nivel de todo, sierra, costa, selva, Amazonía, en todas partes, playas, tenemos absolutamente todo, y dependemos de donde veamos más afluencia de turismo, repotenciarlo para tener una mejor infraestructura y poder hacer esto, ¿no? Claro que sí, pero para eso también se necesita una asignación de presupuesto que pueda o que implique toda esta visión estratégica, ¿no?, que se pretende tener. Ahora, PROMPERÚ trabaja muy bien. PROMPERÚ es un organismo técnico especializado que está adscrito al Ministerio de Turismo, ¿verdad? Claro, pero de ahí mismo, como decían antes Lourdes, se puede sacar del mismo IGB, hacer una reducción para incluirlo más al turismo. Y más allá de ello, ¿no?, aparte de lo del canon que te digo que se puede sacar un porcentaje de la reducción del IGB, no se tiene que hacer desde las escuelas. En las escuelas se tiene que implementar en la currícula lo que es el turismo, porque si nosotros no empezamos de pequeños a nuestros propios hijos a incentivarlos y decirles que tantas zonas que tenemos hermosas del Perú, a amarlas y a quererlas, pues entonces no vamos a poderles pedir después de que ellos vayan y que quieran hacer un turismo mayor. ¿No? Eso es lo que yo pienso. O sea, definitivamente el turismo va de la mano con lo que es educación y con lo que es cultura. Si tú no creas conciencia para que los alumnos desde pequeños tengan una identidad nacional, ellos no van a ser los propios embajadores, que es lo que yo te decía hace un rato, ¿no? Y el tema cultural, ¿no? Que así es. O sea, si tú no alimentas eso, también de eso. O sea, si tú no alimentas la parte cultural, no van a tener una identidad. Esa identidad empieza desde los primeros años de educación. Y eso es lo que necesitamos empezar a sembrar para después cosechar. Bien, muchísimas gracias por todas las propuestas. Es momento de hacer una pausa. Vamos a despedirnos de Lourdes Col con el número 25 por Peruanos por el Cambio, Patricia Yariguamán con el número 10 por Democracia Directa y Julia Panta, número 35 por Alianza para el Progreso del Perú. Hacemos la pausa. Sí, hacemos una pausa y volvemos con más invitados para seguir hablando de este tema. Quédese con nosotros en TV Perú. Nuestro cine. Las mejores películas de Iberoamérica. El martes. 7 aspirantes a un puesto ejecutivo se presentan a la prueba de selección de una gran empresa.
si no hay nadie de la empresa? Seguro que el micrófono, si nos están oyendo. O incluso cámaras. Cámaras. En un clima de tensa competitividad, la falta de escrúpulos se pondrá de manifiesto. El método. El miércoles, una libre adaptación de la tragedia de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Ninguém no mundo vai separar a gente. Trasladada a la dura vida en la más grande y violenta favela en Río de Janeiro. Maré Nossa, historia de amor. El jueves, en un pueblo perdido en los Andes del Perú, hay una antigua y extraña tradición. Es tiempo santo. Él ya no nos ve. Creen que cuando Cristo muere y hasta que resucite, pueden cometer cualquier pecado. Magali Solier en Made in USA. El viernes, Manuel ama el deporte del fútbol y tiene un sueño, llegar a ser el mejor guardameta. Señor. Usted no me vaya a perder el estudio por andar jugando por ahí fútbol. Su pelota nueva cae en un campo minado. El conflicto armado empieza a perturbar la vida de los habitantes. Los colores de la montaña. E inmediatamente después, nuestra franja cultural peruana. Nuestro cine, por TV Perú. En películas, mucho más que ver. ¿Y ustedes qué comen, ah? Tus hijos tendrán energía para rato con Lavalle. Y nuestra selección también. Los únicos fideos con 10 vitaminas y minerales. Los más fortalecidos del Perú. Lavalle, los fideos oficiales de la selección. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes, tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Eres madrugadora, eres esposa, eres madre, romántica, eres atrevida, eres una y eres todas al mismo tiempo. Para ti llega Ali, una plataforma digital disponible en todo momento, donde encontrarás desde una receta maravillosa, un consejo para tu hogar, hasta cómo verte bien después de un día agotador. Encuentra esto y más en Diariamente Ali. Hola, soy Ali. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Elecciones 2016, propuestas legislativas. ¿Cómo potenciamos el desarrollo turístico, la gestión, la difusión cultural en nuestro país? Vamos a escuchar a 4 candidatas con muchas propuestas de seguro, pero también queremos saber de qué manera las implementarían. Empezamos presentando a nuestras invitadas, a Martina Portocarrero Ramos con el número 4 por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, a Carolina Macalloch, número 34 por Alianza Popular, ¿cómo están? Bienvenida. A Milagros Takayama con el número 3 por Lambayeque, por Fuerza Popular, bienvenida. Gracias. Y a Victoria Villanueva con el número 16 por Perú Posible, bienvenida. Bienvenidas todas nuestras invitadas. Empezamos con Carolina Macalloch con el número 34 por Alianza Popular. Seguramente ya escuchó el primer bloque con candidatas al Congreso de distintas agrupaciones políticas. Es un tema importante, interesante. Nosotros podríamos vivir del turismo, decíamos, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos hacer? Desarrollo de infraestructura, de capacidades técnicas, estrategia. La escuchamos. Muchísimas gracias por la invitación.
Sí, efectivamente nosotros tenemos un país culturalmente rico, pero no sabemos aprovechar muchas veces las oportunidades y cómo generar turismo, ¿no? A partir del desarrollo mismo de la cultura. Pero hay un tema que yo quisiera tratar en esa oportunidad y es el tema del patrimonio cultural. El patrimonio cultural, ¿qué es el patrimonio cultural? Es un bien tangible o intangible, ¿no? Que puede ser una danza. Puede ser una danza, puede ser el damero de Pizarro, puede ser nuestra ruta de Capañán, en fin, etc. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cómo se configura un patrimonio cultural? Si cuenta con las siguientes características: si tiene interés artístico, técnico, histórico, ¿no? Paleográfico, y etnográfico y científico. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas, en Lima, no solamente en Lima, sino en casi todo el Perú, viven en casonas monumentales, ¿no? Que son declaradas patrimonio cultural. Y estas casonas monumentales configura de cierta manera una carga. ¿Por qué? Porque es carísimo el mantenimiento de las mismas. Entonces nosotros tenemos que crear una alternativa para minimizar esta carga y generar oportunidades de turismo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? Exactamente. Bueno, especializar el sistema de propiedad de patrimonio cultural. ¿De qué manera? Generando también incentivos para los mismos propietarios. Esa sería una manera. Claro, pero está hablando en este caso de un bien tangible, ¿no? Y de un bien intangible. Sí, del bien tangible. Por eso yo me refería al patrimonio cultural como bien tangible. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa dice la Constitución Política del Perú? La Constitución Política del Perú dice que el Estado debe promover, no importando la titularidad del mismo, pero seamos conscientes, el Estado peruano no se da abasto. Tenemos importantes ciudades del mundo, como en Madrid o como en Roma, donde tienen un patrimonio cultural bastante alto, y el Estado promueve iniciativas de este tipo, ¿no? Exactamente, pero claro, también hay que... Las diferencias son odiosas, pero nosotros tenemos que ver la situación de las familias que están viviendo en casonas declaradas o no declaradas, pero que son patrimonio cultural. Es verdad que no lo saben, que no tienen a dónde vivir, que no son reubicados, entonces hay un tema mucho más complejo, ¿no? Sí, bien. Pero también estas familias podrían encontrar una oportunidad de ser agentes operadores de turismo. Claro que sí, pero por eso de eso dependen las propuestas del día de hoy. Exacto. Se ha acabado el tiempo, luego vamos a profundizar un poquito más. Seguimos con Martina Portocarrero con el número 4 por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, antes que propuestas, quisiéramos primero dar un diagnóstico de cómo estamos. Escuchamos a las candidatas anteriores para ahorrar un poquito y vemos dónde podemos aportar por los 2 minutos, ¿no? Para no repetir. Dijeron bien claro que el turismo está ligado a la educación y a la cultura, ¿no? Y también al medio ambiente, a la realidad. Nosotros agregaríamos eso. El Frente Amplio ha hecho un estudio exhaustivo desde el punto de vista económico y cómo están funcionando los organismos que hacen turismo en el Perú y dentro de la cultura. En el Perú se ha desconocido la multiculturalidad y la multietnicidad y por eso estamos como estamos. No se ha ligado al turismo a esa inmensa riqueza y tampoco se ha ligado a la educación y no se ha reconocido esa multiculturalidad. Y ya la candidata anterior señaló los 147 lenguas diferentes que se hablan en un Perú, donde se diferencia no solamente por las lenguas, sino por las comidas, por las formas de vida. Y eso es lo que va a atraer al mundo contemporáneo, al mundo que está viviendo, que está saturado de tecnicismo, saturado de grandes ciudades, busca lo que tenemos nosotros, que es la naturaleza virgen. El principal exponente son nuestras costumbres ancestrales, nuestras comidas, nuestras formas de vivir, nuestra ternura. ¿Cómo vemos? La educación no tiene más que una inversión, se ha agregado en el 1%, de
3.2 ha pasado a 3.3. ¿Qué haría para elevar la educación como base de esa gran cultura que tendremos que desarrollar? Tendríamos que elevarlo, duplicar, ¿no?, a 6% como mínimo la educación, ¿no?, con profesores bien pagados, con una reforma educativa que dure, no de acuerdo al cambio entra un mandatario y cambia la cosa, ¿no? Tiene que estar ligado a un proyecto nacional a corto, mediano, largo plazo que sobrepase los ritmos estos de cambio de mandatario. Eso en primer lugar. Que tenemos que cambiar una constitución para estar contenidos esos grupos que han sido excluidos, multiétnicos y multiculturales, para ser incluidos con los mismos derechos y los mismos deberes. Bien. Y dentro de ello una planificación que lo diremos en la segunda parte. Listo, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Milagros Takayama, con el número 3 por Lambayeque, por Fuerza Popular. ¿Cómo estás? Primero, muy buenas tardes a todo tu público y en especial saludar a mi región, a Lambayeque. Bueno, en el tema de lo que es el turismo y cultura, yo estoy proponiendo la reorganización y también el control de PROMPERÚ, porque nosotros sabemos que solamente PROMPERÚ está activado en Lima, pero no está activado en ninguna de las provincias, en ninguna de las regiones de nuestra nación. Por ende, yo estoy también proponiendo la creación, en todo caso, de sedes o de unidades de unidad ejecutora de promoción turística integral. Bueno, desde que se dice integral es que ya estamos abarcando también ahí que se deben articular también a institutos, los museos y todo lo que corresponde al turismo en general. También estoy proponiendo crear a través de las municipalidades los frentes de defensa y conservación del patrimonio arqueológico e histórico. Te comento algo. Por ejemplo, en la región Lambayeque hay 716 sitios arqueológicos solamente de la región Lambayeque, pero lamentablemente solamente 19 están inscritos en la SUNAR. Entonces creo que eso hay que cambiarlo, hay que promoverlo más, hay que darle el saneamiento físico-legal que corresponde a estos sitios arqueológicos para que también pues sean, como te vuelvo a repetir, inscritos en la SUNAR y así a través de las municipalidades hacer estos frentes de defensa que tanto requiere de nuestros sitios arqueológicos. Porque también te comento, en Lambayeque, por ejemplo, tanto en los distritos de Pucallá, de Pátapo, los que se están financiando o ganando con todo esto, por decirlo de algún modo, son los saqueadores, porque no hay un control de esto, ¿no? Y por supuesto también en el tema hablaban las anteriores candidatas acerca de que todo debe estar articulado. Es cierto, todo debe estar articulado porque es la parte educativa, cultural, pero creo que también hay algo muy importante, que también es el tema de seguridad, porque si tú no le das seguridad al turista, por supuesto ningún turista, ya sea a nivel nacional o extranjero, no va a venir no solamente acá al Perú, sino a nuestras regiones. Entonces, a través de Fuerza Popular estamos también promoviendo la mayor seguridad ciudadana para el tema también de lo que es el turismo. Bien, muchísimas gracias. Continuamos con Victoria Villanueva, con el número 16 por Perú Posible. ¿Cuál es la oferta política de su agrupación política, no valga la redundancia? ¿Qué propuestas usted tiene para desarrollar, para promover la industria turística, cultural, o para crear una industria cultural y, por supuesto, turística en el país? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mire, en un posible gobierno de Perú Posible, el principal objetivo es convertir el Perú en un centro mundial de turismo. Para ello se desarrollará una infraestructura sostenible de primer nivel. También duplicar el número de visitantes durante el próximo quinquenio, de 7% a que es actual, al 14% en el 2012. Desarrollaremos infraestructura de transporte. ¿El 2012, perdón? En el 2021. 21. Desarrollaremos infraestructura de transporte de pasajeros como aeropuertos, carreteras, puertos fluviales, teleféricos y otros, ¿no? También impulsaremos la gastronomía. Actualmente solamente se conoce y siempre escuchamos, y en otros países también conocen al Perú por el ceviche,
el pisco sour, pero no estamos impulsando la gastronomía regionales. Yo soy ancaxina, me gustaría mucho que también se difunda mi plato, como es el cuy, como es el caldo de cabeza de carnero. Sí. Entonces, eso también se debe impulsar. Luego, como acá escuchaba a la señora representante de Fuerza Popular, que es muy importante la seguridad. Y para ello, Perú Posible también en su plan de gobierno cuenta con estrategias de seguridad. La que habla, he trabajado 27 años en la policía, soy policía femenina en retiro, pero también soy licenciada en administración de empresas. Entonces, es importante también el tema de seguridad. Bien. Muchas gracias. Gracias, nos vamos a la pausa. Y luego continuamos conversando sobre este tema, debatiendo, profundizando un poco más en estas iniciativas. Pausa en elecciones 2016, propuestas legislativas. Quédese con nosotros en TV Perú. En este sillón estará sentado el próximo presidente de la República. Desde aquí, todos los candidatos intentarán convencernos que el suyo es el mejor plan de gobierno. Esta es una oportunidad que te brinda TV Perú para que votes bien informado. Este y todos los domingos a las 8 de la noche, elecciones 2016, propuestas presidenciales. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. No les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Cocinero presenta la diferencia entre frito, bien frito, solo con Cocinero. No se quema, no se evapora y es clarito. Frituras perfectas, crocantes por fuera y jugosas por dentro. Tu aliado experto en frituras. Buenazo, ma. Cocinero. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Cocinero presenta papas listas para freír. Sin lavar, pelar ni picar. Quedan doraditas y más ricas. Encuéntralas en supermercados. Estamos de regreso con elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy estamos hablando sobre turismo y cultura. Vamos a escuchar qué nos dicen nuestras candidatas al Congreso de la República. De qué manera podríamos potenciar nuestra riqueza turística y cultural. Empezamos con Carolina Macaloc Silva, con el número 34, por Alianza Popular.
Ay, Dios mío, me estoy arreglando aquí. Bien, nos habló del patrimonio cultural bien tangible, intangible, incentivos tributarios incluso. Sí, eso yo quisiera complementar para luego tocar otros puntos que me gustaría dar a conocer esta vez, ¿no? Incentivos tributarios, lo que quisiera complementar es la exención del IGB, ¿no? Para operadores de servicios turísticos que tengan como bien, como propiedad, un patrimonio cultural. Entonces, más o menos un 30-50%, obviamente, previamente se tendría que hacer un registro de los mismos, ¿no? Y de esta manera generas turismo. Ahora, en cuanto al tema cultural, estamos hablando de nuestra cultura ancestral, ¿no? ¿Qué pasa con las diversas expresiones artísticas, el teatro, la danza contemporánea, la pintura, la música? Sí, efectivamente. La Alianza Popular en su plan de gobierno tiene como prioridad, en este sentido cultural, fortalecer el teatro nacional, la Escuela Nacional de Bellas Artes, el ballet, pero también tenemos quisiera... un festival de teatro importantísimo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Lo tenemos. Por supuesto, estamos todavía en un déficit en ese sentido. Mira que 10 años ha costado implementarse la ley nacional desde el 2004 a la fecha, y en verdad eso denota muchas deficiencias, ¿no? También denota deficiencias en otro sentido que también quiero aprovechar en tocarlo. A nosotros nos falta tecnología, conectividad. No es posible que el Ministerio de Cultura, para ese certificado, el CIRA, que es el Certificado de Restos Arqueológicos, no cuente con un servicio de alta tecnología. No es posible que no contamos con un catastro de patrimonio arqueológico. Y así somos un país sumamente visitado que todos quisieran. Aún con todas esas deficiencias, ¿no? Al menos tenemos el Ministerio de Cultura desde 2010, ¿no? ¿Cómo fortalecería usted el trabajo del Ministerio de Cultura? ¿Cómo fortalecería su partido? Básicamente, nosotros tenemos que implementar tecnología para un mejor acceso de todos y todas a nivel nacional. Entonces, este Ministerio de Cultura es nuevo relativamente, pero también denota serias deficiencias, ¿no? Falta mayor fiscalización interna y fiscalización también de nosotras que aspiramos a ser congresistas y ojalá así sea, llevarlo a cabo, ¿no? Y descentralizar, ¿no? Descentralizar el trabajo. Exactamente, porque tenemos el turismo del Perú no solamente es Machu Picchu, como se ve desde afuera. Tenemos aquí en Lima, también tenemos excelentes sitios por visitar, huacas, museos, rutas turísticas que tienen que ser puestas en valor. Y centros culturales autogestionados por jóvenes emprendedores, también deberíamos hablar de eso. Muchísimas gracias, vamos a continuar con Martina Portocarrero, con el número 4, por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. El turismo está ligado, lo decíamos, a la educación, a la cultura, y usted agregó también al medio ambiente, ¿no? ¿Se han incorporado a todas las poblaciones, a todos los pueblos, a todos los peruanos y las peruanas en ese desarrollo turístico que queremos? No, justamente. Nuestra candidata presidencial, Verónica Mendoza, ha señalado bien, claramente que va a crear el Ministerio de la Cultura Peruana de las Artes, precisamente porque se ha descuidado. Se ha descuidado no solamente la inclusión del ciudadano común y corriente en esa multietnicidad, y como dije y repito, ¿no? Para crear, usted dijo antes a una de las candidatas de que no se había sumado en cuanto a las etnias y a las lenguas, pero también no se ha reconocido los diferentes valores que tiene cada cultura. Entonces somos multiétnicos, multiculturales, pero no hemos desarrollado una nación, la cultura de la nación peruana, que sí lo ha hecho Uruguay, Argentina, Chile. Entonces, para desarrollar la cultura peruana, en la nación peruana, tenemos que ser reconocidos todos. Y para eso es el Ministerio de la Cultura Peruana, para poder de las artes.
La espiritualidad, lo que dijo la compañera, vive en lo tangible, en lo intangible, pero sobre todo en lo intangible, que son los cantos, que son las expresiones de costumbres y de identidades, es lo que no de formas que de se ser, pierda. de formas de ser que no se pierdan. Tenemos también el proyecto de la creación del Instituto de Saberes Tradicionales y Lenguas Nativas, para que se transmita, para ser incluido todos. Pero para esto tenemos que duplicar, y nuestra candidata lo ha dicho claramente, va a triplicar la inversión en cultura, porque es la base. Hemos sido negados. Yo como cantante he recorrido 40 países y en los 40 países no he encontrado un ministerio de la educación, he encontrado ministerios de la cultura, y dentro de la cultura es una rama la educación, está el turismo y otras manifestaciones. Entonces, ¿qué queremos? Para entrar al concierto de las naciones con iguales oportunidades y como dijo la compañera, el turismo es una principal alternativa, y nosotros vamos a convertir al turismo como industria. Hay el turismo vivencial, el turismo rupestre, el turismo de convivencia con las familias, y el turismo propiamente diversos dicho. Tipos de turismo y también diversos públicos, ¿no? Claro. Tenemos Entonces, los tenemos que mayores, flashpackers, luna de miel, pero sobre jóvenes, todo, ¿dónde padece el turismo peruano? En el maltrato al turismo, en el abuso económico. Con $500 en el Perú no se hace turismo, y en Europa sí. Entonces hay una diferencia. Terminar. Bueno, es poco el tiempo, pero hay mucho que... Además leí en la propuesta de su partido político la creación del Ministerio de las Culturas. De las culturas es lo que... Las culturas. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Milagros Takayama, número 3 por Lambayeque, de Fuerza Popular, ¿no? Sí. Usted habló de una reorganización y control de PROMPERÚ. Lo que quiere decir es descentralización de PROMPERÚ, porque en realidad está presente PROMPERÚ a través de las oficinas IPERÚ a nivel nacional, que brindan información, apoyo al turista, se trabaja. Pero por ejemplo en Chiclayo, en Lambayeque, es deficiente, no lo vemos en realidad. Se necesitaría entonces presupuesto, porque yo se necesita presupuesto, claro que sí se necesita presupuesto. Trabajo, pero también creo que le falta mucho personal. También tenemos en Lambayeque lo que es los especialistas que tienen que ver otra cuestión más estratégica, ¿no? Temas más estratégicos. Lo que tenemos en Lambayeque es la unidad ejecutora Nailán. Pero, por ejemplo, la unidad ejecutora Nailán le envían, por ejemplo, hace poco le enviaron, tengo entendido, 8 millones para hacer, por ejemplo, en la parte de los sitios arqueológicos, que tuvieran cuidado porque ya se venía el fenómeno del Niño. Sin embargo, ¿qué han hecho con ese dinero? Por eso decía yo también el control. Se veía que simplemente habían costales de arena para impedir, así es, para impedir que el daño del río. Pero sin embargo, ya ha venido el río La Leche y ha dañado todito, se ha llevado los costales de arena. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué ha pasado con esos 8 millones? Entonces yo creo que hay que tener un mayor control. Ojo que hay dinero por el tema del... Y son los recursos del Estado. ¿Y cómo? Hay dinero que se ha asignado y que sin embargo las autoridades regionales no han ejecutado. Y bueno, y no solamente las autoridades regionales, también tendría que yo ver a los congresistas que son nuestros representantes, que lamentablemente no han fiscalizado como se debe. ¿Usted sí nos representaría? Yo sí representaría a mi región Lambayeque, y por eso es que he venido también acá a darles mis propuestas para que mis paisanos sepan quién soy y sepan qué es lo que estoy proponiendo. No solamente en cuestión de turismo, sino en lo que es agricultura también en el tema de seguridad, ¿no? El tema de seguridad. Hablé al tema de seguridad. De la mano con la seguridad. Sí. Hablamos en la pausa de la policía turística. Se necesita más policía turística. Se necesita más policía turística. Bien, digamos, esta figura está bien encajada dentro de lo que respecta a la seguridad y turismo. No, esa parte, por ejemplo, allá en Lambayeque está la policía de turismo, que están ellos vestidos de blanco y que pueden proporcionar a los turistas algún tipo de información, pero yo creo que también deberían ellos estar más capacitados, de repente hablar algún otro idioma, porque no solamente son los turistas nacionales, sino extranjeros, y que definitivamente recurren hacia ellos por el temor que existe. Tú sabes que en Lambayeque tenemos
un distrito bastante grande, que es el distrito de José Leonardo Ortiz. Es el distrito que está considerado a nivel nacional como uno de los de mayor incidencia en el tema de seguridad, o sea, hay inseguridad ciudadana. Entonces, tenemos que atacar por ahí. Entonces, nosotros en Fuerza Popular también incidimos en lo que es la seguridad ciudadana para que esté correlacionado y ligado en el tema de turismo. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con Victoria Villanueva, número 16 por Perú Posible, ¿no? ¿Cómo convertimos a nuestro país en un centro mundial del turismo, que es lo que usted ha propuesto, ¿no? ¿Cómo fomentamos esa industria? Tenemos todo para hacerlo. ¿Qué nos falta? Sí, como le volví a decir, que es importante también, por decir, para impulsar todo lo que le acabo de mencionar, sería también promover la enseñanza de idioma para los operadores turísticos, como el inglés, el chino, y coreano, ¿no? Y para los visitantes hace un par de años y no se domina esa lengua. Y para los visitantes, que sería algo atractivo, enseñarles el castellano, el quechua, el aymara. Y bueno, también le hablé en la anterior, le hablé sobre el número de visitantes, que Perú Posible ha propuesto duplicar el número de visitantes. Está hablando, el año pasado se registraron, estamos hablando de turismo receptivo, ¿no? Visitantes internacionales. Se registró 3,5 millones. Nosotros proponemos 7 millones. ¿Por qué? Esto va a dar al incremento del aporte del turismo al PBI, que actualmente es del 7%, y para el 2012, como le dije, sería del 14%. Y también le toqué sobre seguridad. Es importante que haya una estrecha relación en esto. Sobre la seguridad es importante que se toque el tema, porque cuando el país esté más seguro, tendremos más visitantes, porque ¿quién no quiere visitar a un país como es Perú y teniendo una seguridad completa? Claro, para ello en la Policía de Turismo... A eso iba, ¿no? La Policía de Turismo viene desarrollando hace muchos años una función importante que pocos lo conocen. Nuestra Policía de Turismo está la gente capacitada dentro de la policía, los que dominan más de un idioma. Dominan el inglés, otros que vienen del interior del país, el quechua. Entonces, solamente en esta parte sería repotenciar esta unidad. Bien. ¿Cómo se repotencia esta unidad para que dé mayor facilidad a los turistas? Una de ellas sería dando a todos los policías, a las policías... ¿Se cortó? Ya terminamos. ¿Dándole a los policías, nos dijo? Sería dándole una facilidad con centros de idiomas, porque los policías que trabajan en esta unidad, solamente ellos se capacitan solos. No, eso no puede ser. Pero debería el Estado promover esto. Sí, lo hemos hablado, ¿no? Esta clase de capacitación. Gracias a todas nuestras invitadas, a Carolina Macallo, número 34 por Alianza Popular, a Martina Portocarrero, número 4 por el Frente Amplio, Milagros Takayama, número 3 por Lambayeque de Fuerza Popular, y a Victoria Villanueva, número 16 por Perú Posible. Somos un país pluricultural, mega diverso, estamos orgullosos de eso, pero ¿cómo lo utilizamos finalmente para potenciar y desarrollar la industria turística, la gestión cultural, la difusión de nuestra cultura? Bien, nos ha quedado mucho de qué hablar, pero a lo mejor hacemos una segunda parte. Gracias por su sintonía, mañana regresamos con más. Chao.